Antes, sí. Quiero darle la bienvenida a Good todos. morning. Welcome. Perdón, ahí está. Voy a darle la bienvenida a todos I'd like to welcome nuestros invitados all our guests que se han unido hoy día. that are joining us today in this. Tal como le conté hace un rato a Jan, tenemos gente que nos está siguiendo hoy desde España, El Salvador, Bolivia, Estados Unidos, por supuesto Chile, y de Chile también de regiones, lo cual nos gusta mucho, así que estamos muy contentos. Quiero decir antes que todo que hay interpretación simultánea. Abajo en sus pantallas tienen un logo de un mundo que dice interpretación y ahí pueden escuchar el webinar en inglés o en español de acuerdo a quién está hablando o quien quiera escucharlo en un idioma u otro. Bueno, muchas gracias por sumarse a este nuevo webinar de la Fundación Chilena del Pacífico. Soy Loreto Leighton, directora ejecutiva de la Fundación y moderadora de la actividad de hoy, la que dedicaremos a un asunto absolutamente relevante y agregaría apasionante: la irrupción y creciente desarrollo de inteligencia artificial para apoyar los procesos productivos y de negocios en múltiples industrias, con lo que todo eso implica al final del día para lo más importante, la forma de trabajar de las personas y el tipo de trabajos que cada vez más darán forma al mercado laboral en nuestro país y buena parte del mundo. Con este marco, hoy conversaremos sobre los esfuerzos en curso que tanto desde el sector público como privado se llevan adelante para avanzar decididamente una agenda de inteligencia artificial en Chile y cómo esta, a su vez, dialoga con iniciativas y recomendaciones que en esta misma materia se llevan adelante en el contexto del Asia-Pacífico, una región de enorme valor estratégico para nuestro país. El tema de hoy consideramos que es apasionante, tal como lo mencioné, lleno de potencialidades, oportunidades y, claro, también incertidumbres. Solo agregaré algunas reflexiones de expertos de clase mundial. In the Age of AI and Our Human Future, de Eric Schmidt, ex-CEO de Alphabet, en un libro que escribe junto a Henry Kissinger y el científico Daniel Huttenlocher, afirma que lo que tenemos hoy al alcance, por ejemplo, a través de Google Search, está recién en la infancia de una revolución que supondrá contar con sistemas, computadoras y robots que pueden pensar y aprender más rápido e incluso de forma diferente que los humanos. Y agrega que este cambio generará una nueva división en el mundo entre los países que desarrollen inteligencia artificial y los que solo la usen. Esa división provocará enormes cambios sociales y económicos que no acabamos de comprender. Dicho de otro modo, si no tienes una universidad líder en tu país que esté haciendo este tipo de cosas, te vas a quedar afuera, concluye. Es evidente, y con este tipo de webinars, es que no queremos quedarnos atrás como país. Y para comenzar, quiero darle la bienvenida a Renzo Corona, CEO de Pricewaterhouse Chile, quien dará unas palabras introductorias al webinar a nombre de la Fundación. Renzo es miembro de nuestro directorio y Pricewaterhouse es una de las instituciones socias de la Fundación, de lo cual estamos muy honrados. Renzo, tienes la palabra para dar tus palabras introductorias. Muchas gracias, Loreto, y muy buenas tardes a todos y todas. Bien, día a día escuchamos historias sobre máquinas que están asumiendo tareas que creíamos eran exclusivas de los seres humanos. Diseñar edificios, hacer diagnósticos médicos, redactar documentos legales e incluso componer música. La inteligencia artificial es una realidad latente que está reconfigurando la forma en que trabajamos, pensamos y vivimos. Esto ha generado cambios en los paradigmas sobre cómo entendemos los negocios, las sociedades y el uso de los datos. La inteligencia artificial a nivel general nos brinda tres grandes beneficios: mejores empleos, más productividad y mayor crecimiento económico. En línea con esto, un estudio realizado recientemente por PwC estima que el PIB mundial será un 14% mayor a 2030 gracias a la inteligencia artificial y sus efectos en la productividad y el consumo. En el caso de Chile,
se podría generar un punto porcentual anual adicional de crecimiento del PIB a 2035, según informes del gobierno. El impacto de estos beneficios ha sido parte integral del éxito de muchas empresas que han adoptado esta tecnología como parte fundamental de sus estrategias. La accesibilidad a estas herramientas, producto de la competencia y la mayor oferta, genera una gran oportunidad para las pymes, que pueden beneficiarse de la inteligencia artificial y pueden volverse más ágiles frente a un mercado cada vez más competitivo. Impulsar la inteligencia artificial en nuestro país requiere esfuerzos tanto del mundo público como del privado, donde se debe avanzar hacia una nueva forma de pensar sobre el tratamiento de los datos que permitan el uso de esta tecnología en beneficio de la población, de modo de disminuir y no aumentar las brechas de nuestra sociedad. Muchas gracias a todos, muchas gracias Loreto. Gracias a ti, Renzo, por esas palabras. Para ahondar en este importantísimo asunto, es que tenemos hoy el honor de contar con la participación de destacadísimos panelistas. Voy a partir, el orden no significa precedencia, voy a partir con el subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño de Chile, el señor Julio Pertusé, quien tras haber sido nombrado en el cargo por el presidente Sebastián Piñera el 3 de noviembre del 2020, anteriormente en su posición anterior en el Ministerio de Economía tuvimos el honor nosotros de tenerlo en uno de nuestros webinars, así que Julio, muy bienvenido de vuelta y muchas gracias por aceptar esta invitación. Anteriormente, efectivamente, se desempeñó como jefe de la Unidad de Economía del Futuro del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, además de ser asesor de los ministros José Ramón Valente, Juan Andrés Fontaine y Lucas Palacios. Después tenemos como panelista a Janet de Silva, quien es representante de Canadá en el Consejo Asesor Empresarial de APEC, el conocido ABAC, del cual la Fundación Chilena del Pacífico actúa como Secretaría Nacional acá en Chile. Ella ahí en este consejo preside el Digital Working Group. Ella también es presidenta y directora ejecutiva del Toronto Regional Board of Trade, una de las organizaciones empresariales más grandes e influyentes de América del Norte, en la que lidera los esfuerzos para hacer de Toronto una de las regiones comerciales más competitivas y buscadas del mundo. Con anterioridad se desempeñó como CEO de Sun Life Financial en Hong Kong y China, y cofundó Retail China Limited. Jan también se desempeñó como decano de Ivy Asia para la Ivy Business School of Western University. Y finalmente, pero no por eso menos importante, tenemos a María Francisca Yáñez, quien es la National Technology Officer de Microsoft Chile y presidenta del directorio de Puerto Chacabuco, un puerto de la Patagonia chilena. Francisca ha liderado importantes proyectos tanto en el sector público como en el privado. En el 2014 fue elegida como una de las jóvenes líderes de Chile por El Mercurio y ha representado a nuestro país en foros internacionales como la OCDE, ONU, APEC y OMS. También se desempeñó como jefa de la Comisión para la Ley de Tolerancia Cero en la Conducción. Tras 4 años en el sector público, se fue al sector privado, donde como gerente senior en Accenture, trabajó en consultoría de tecnología para diferentes industrias. Francisca también integra el Comité de Automatización para la Industria Minera. Habiendo presentado a nuestros distinguidos panelistas, quiero darle la palabra a Jan de Silva para que realice su presentación. Jan, you have the floor. Si puedo pedir, por favor, las diapositivas. Muchas gracias por la invitación y participar en este evento de la Fundación Chilena del Pacífico. Buenas tardes, queridos amigos. Bonjour. No es coincidencia que tanto el Consejo Asesor Empresarial ABAC de APEC y el gobierno de Chile acaban de publicar documentos fundacionales de inteligencia artificial en este último mes. La
inteligencia artificial y otras innovaciones digitales tienen un potencial de resolver toda una serie de desafíos que enfrenta nuestra región, el planeta en general. Hoy día voy a hablar de áreas de colaboración posible, pero antes de comenzar quisiera agradecer a mis colegas de Chile, Richard von Appen, Rosario y Alfonso Suet. Son grandes socios de nuestra mesa de ABAC. Por favor, siguiente diapositiva. La inteligencia artificial una vez era ciencia ficción, pero es una realidad todos los días. A veces su influencia es inocua, tal como cuando usamos las redes sociales, pero otras veces es profundo, cuando los doctores la aprovechan para hacer un mejor diagnóstico. A medida que evoluciona la inteligencia artificial a una velocidad sorprendente, podemos estar confiados que va a transformar el mundo. El Instituto Global McKinsey estima que la inteligencia artificial va a reforzar el PIB mundial en una enorme 14%, es decir, 16.000 billones en 2030. La pregunta no es qué sectores serán impactados, sino cuándo. Ni cuándo, pero más bien cómo y en qué grado para nuestras empresas pequeñas y medianas, las pymes, que constituyen 97% de las empresas en la región del APEC. La inteligencia artificial aplicada será un potencial para un crecimiento tremendo a través de cadenas de suministro más eficientes, apoyo al cliente automatizado, comercio electrónico personalizado y un acceso al cliente muy dirigido. Cada economía tiene que promover un ambiente que lo promueva. Y esto incluye el gobierno, el sector privado, la sociedad civil, todos creando las condiciones sociales, empresariales y regulatorias para aprovechar el máximo potencial de la inteligencia artificial. La pregunta es, ¿cuán listos estamos para ello? La respuesta varía según la economía. Estados Unidos y China son reconocidos líderes globales en la IA, pero hay un potencial enorme para las economías del APEC, como Canadá y Chile, para desarrollar y tal vez liderar en ciertas áreas. Hoy día Canadá está a la vanguardia global de la innovación y muy dispuesto a aumentar su participación. Mi mercado, Toronto, tiene la mayor concentración de startups en inteligencia artificial y Montreal tiene la mayor concentración de investigadores en inteligencia artificial. Nuestro liderazgo es propulsado por un sector ICT con 182.000 millones, al igual que por el gobierno federal, que entiende que todas las inversiones en inteligencia artificial son importantes. Promovemos y retenemos talento a través de una estrategia de habilidades globales federales y que usa el fast tracking y permisos posgrado y oportunidades. Canadá es un ejemplo de cómo la inmigración y la inversión pública, junto con una economía de conocimiento sólida, está logrando esta proeza de la inteligencia artificial. En Chile, la colaboración pública-privada está creando su ventaja competitiva. La Estrategia de Transformación Digital 2019 de ustedes promueve la digitalización de los servicios de gobierno. Su gobierno ha creado su propio acelerador empresarial tecnológico, Startup Chile, que ha cultivado una gran comunidad startup en corto tiempo, y Chile, con su Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, ha recibido un insumo de más de 1.700 personas de todos los sectores, enfatizando los derechos humanos y la inteligencia artificial, la importancia de lo cual no puede ser olvidada. Si queremos empresas, consumidores y economías que abracen soluciones de inteligencia artificial, se necesita confianza. Chile es un ejemplo de cómo la gobernanza digital crea un ecosistema que equilibra crecimiento y derechos humanos, ayudando a promover la confianza. Lo que Canadá y Chile tienen en común es nuestro compromiso para juntar la gobernanza responsable con una mentalidad de crecimiento. Ambas economías buscan aprovechar oportunidades económicas al mismo tiempo que respetar los derechos de los ciudadanos.
Mirando hacia adelante, ¿cómo Canadá y Chile pueden trabajar más estrechamente? Por un lado, podemos facilitar un flujo de datos transfronteras para apoyar el desarrollo y el uso práctico. En este frente, un gran logro de Chile, Nueva Zelanda y Singapur en DEPA es el primer acuerdo comercial solo digital, y Canadá está explorando activamente para tratar de ingresar a DEPA. Nuestro gobierno ha participado en conversaciones ya exploradoras y consultas públicas que preguntan cómo podemos participar en este acuerdo, en DEPA. Otro área de colaboración potencial entre Chile y Canadá es inyectar inteligencia artificial en áreas de fortaleza compartida. Por ejemplo, Canadá y Chile somos líderes globales en minería. ¿Cómo podemos colaborar y también cómo mejorar la competitividad y sostenibilidad de este sector minero, ayudando a abordar desafíos, productividad, emisiones y la seguridad del minero de primera línea? Toda alianza necesita tener un conjunto claro de objetivos. Es ahí donde el informe último de ABAC, Inteligencia Artificial en APEC, Progreso, Preparación y Prioridades, eso puede ayudar mucho. Si vemos hacia adelante, nosotros en ABAC hemos buscado identificar los rasgos ambientales facilitadores que faciliten el desarrollo, despliegue y adopción de la inteligencia artificial en toda la región del APEC. Los animo a que lean y compartan el informe que se puede encontrar en abaconline.org bajo proyecto de investigación. Contiene una serie de visiones y sobre casos de beneficio en inteligencia artificial. Y quiero terminar destacando 3 recomendaciones avaladas por el colectivo de ABAC. Primero, debemos crear un ecosistema regional de inteligencia artificial facilitador, que requiere entonces que haya foros multi-stakeholders regionales donde las políticas y líderes empresariales puedan compartir conocimiento de los últimos desarrollos de gobernanza en IA. También requiere abordar esa brecha de talento. Segundo, tenemos que aprovechar el rol de distintos líderes regionales de inteligencia artificial. Los ecosistemas IA en las economías APEC varían ampliamente y proviene de madurez, de apoyo político y de conocimiento local. Los miembros más avanzados pueden aprovechar sus redes y difundir esta tecnología en sus regiones. Y finalmente tenemos que construir confianza en la inteligencia artificial. La economía digital no tiene fronteras en la forma en que las hemos concebido tradicionalmente. Los países tienen que trabajar en conjunto para coordinar temas transfronterizos, abriendo flujos de datos y gobernanza. Al hacerlo, estaremos equipados para abordar preguntas en cuanto a la inteligencia artificial ética, al mismo tiempo reduciendo barreras al comercio internacional. APEC está liderando en esta tarea y también creando marcos regulatorios, incluyendo normativa de privacidad transfronteriza. Pero hay más que hacer. Podemos también construir confianza abordando esta divisoria digital a través de inversión en infraestructura y campañas de alfabetismo digital. Cualquier cosa tiene que promover la participación plena en la economía digital. Al cerrar, el progreso en estos 3 frentes pueden acelerar el crecimiento y despliegue de la inteligencia artificial en APEC y así asegurar a sus economías miembros esta posición en la revolución de inteligencia artificial. El report al cual hizo referencia Jan sobre Artificial Intelligence in APEC va a estar disponible en nuestra página web, la de la Fundación. Vamos a poner la dirección de la página web nuestra en el chat para que puedan tomar nota. Y sobre la capacitación digital, Jan, que dijiste que el capital humano y el surgimiento de personas que tengan todos estos conocimientos resulta vital. Tenemos entre nuestra audiencia hoy día a Mónica Retamal, que ella es una emprendedora y creó un emprendimiento de corte social, cuyo objetivo es justamente potenciar la generación de talentos para el mundo digital, y ha sido muy exitosa. Su emprendimiento se llama, es una fundación, la Fundación Codea. Quizás más adelante, en alguna otra oportunidad, vamos a fomentar su participación en alguna actividad
quizás de ABAC. Sería muy interesante conocer su proyecto porque realmente ha hecho un trabajo increíble, capacitando a gente de bajos recursos, mujeres sobre todo, en materia digital. Habiendo dicho eso, quisiera darle la palabra ahora a nuestro subsecretario de Economía, a Julio Pertusé, para que des tu presentación, Julio. Muchas gracias. Gracias a ti por la invitación. Voy a compartir la pantalla. ¿La pueden ver bien? Sí, perfecto, perfecto. Súper. Excelente. Quiero hablar sobre el potencial de inteligencia artificial para Chile. Y en primer lugar, constatar algunos datos. La verdad es que nosotros hemos ido adoptando tecnología a una tasa sin precedentes en la historia de la humanidad. Si nosotros tuviésemos que hacer un parangón con lo que fue el teléfono como tecnología, otra tecnología de propósito general, le tardó 70 años al teléfono lograr una penetración de un 90% en Estados Unidos, algo que los tablets les tomó solamente 5 años. Entonces, estamos en la mitad de una revolución industrial que está marcada por una creciente adopción tecnológica, y todo esto era antes de la pandemia. La pandemia actuó como un catalizador de todos los procesos de transformación digital de la economía. Nosotros como país no veníamos preparando para esto. Nosotros, tal como decía la vez anterior que había estado participando en paneles acá de esta fundación, yo era parte del jefe de la unidad de economía del futuro. Bueno, el futuro se aceleró producto de la pandemia. ¿En qué hemos estado trabajando nosotros? Es para poder construir un ecosistema para una economía digital. En particular, nosotros hemos avanzado en la digitalización de pequeñas y medianas empresas, pasando de 19.000 instancias de digitalización el año 2019 a 400.000 con las que estamos cerrando este año. Insisto, la pandemia aceleró los procesos de adopción digital en toda la economía, y nosotros como Ministerio de Economía tuvimos un foco preferente, por supuesto, en las pymes. También lanzamos iniciativas bastante inéditas de colaboración público-privada, como es el Data Observatory. Jan decía, bueno, ¿dónde están las fortalezas de Chile para poder liderar aspectos de inteligencia artificial? Toda vez que a lo mejor no tenemos la industria que tiene Estados Unidos, no tenemos la cantidad de gente y los datos que tiene China, pero nosotros sí tenemos ciertas industrias o ciertos laboratorios naturales donde se están concentrando inversiones tecnológicas importantes, como puede ser la astronomía, y la astronomía no es otra cosa que una ciencia de datos. Y Chile va a recibir 70% de toda la capacidad de observación del mundo, y la astronomía está empujando las fronteras del Big Data. Entonces ahí nosotros como país tenemos una oportunidad y creamos una fundación público-privada, el Data Observatory, para poder explotarla. También nosotros a nivel del Ministerio de Economía creamos una unidad de futuro y adopción social de la tecnología que subsumió el trabajo que nosotros estábamos realizando a través de la unidad de Economía del Futuro para tener un foco en la adopción social. ¿Por qué? Porque tal como la pandemia aceleró los procesos de digitalización de las pymes, también a nosotros como sociedad nos permitió ir adoptando tecnologías a una tasa sin precedentes. Para trámites tan mundanos como, por ejemplo, sacar un permiso en comisaría virtual en la mitad de la pandemia para poder hacer compras, eso significó que toda la población ahora tuviese una forma digital de poder conectarse con el Estado. Se amplificaron también los canales de compra online, y nosotros tenemos datos tanto del Banco Mundial como de la OECD que dice que Chile fue el país que más avanzó en la adopción de tecnología durante la pandemia. 62% de nuestras pymes dicen haber adoptado tecnología, y lo que es más interesante todavía, más del 95% de ellas dice que esto es sin vuelta atrás. A nivel legislativo hemos impulsado distintos proyectos, en particular uno que masifica la firma electrónica avanzada para poder facilitar la cantidad de trámites que se hacen por medios digitales. Lanzamos una política nacional de inteligencia artificial, y también estamos empujando sendos proyectos de ley de protección de datos personales y de ciberseguridad. Esto, como les decía, nos ha posicionado como líderes en la digitalización de pequeñas y medianas empresas, y también líderes regionales dentro de las economías más preparadas para la adopción de inteligencia artificial,
y estos son los datos del mismo ABAC, que considera que si bien tanto China y Estados Unidos están liderando esta carrera, nosotros como Middle Tower tenemos algo que poder aportar si es que apoyamos directamente dónde están nuestras fortalezas. Yo les apunté a una en particular, cómo podría ser la utilización de inteligencia artificial para poder observar el espacio. Tenemos industrias que son world class, lo que puede llegar a significar la automatización de las faenas mineras, un trabajo que es peligroso, que es costoso. Ahí es un campo propicio para poder avanzar en temas de inteligencia artificial, y tenemos, por supuesto, el talento en nuestras universidades. Las cifras no las voy a repetir porque tanto Jan como Renzo, su alocución inicial, dijeron que aquí hay mucho por ganar. Solamente me gustaría hacer un detalle, que esa ganancia es desigual si es que nosotros no nos ponemos las pilas, porque tanto para Latinoamérica las ganancias que están por generarse en temas de inteligencia artificial es de tan solo un 3% de ese aumento. Ahora, aquí sí quiero relevar algo importante. El aumento de las ganancias no vienen solamente dadas por un aumento de la productividad del trabajo, si bien es importante. Hay también ganancias que vienen dadas por la automatización, por la personalización de servicios, por el ahorro de tiempo, pero sobre todo por un mejoramiento en nuestra calidad de vida. Y por lo mismo, prepararse para la adopción de la inteligencia artificial requiere de ciertas políticas públicas que son las que nosotros hemos estado impulsando. ¿Como cuáles? Como por ejemplo el lanzamiento de nuestra primera política nacional de inteligencia artificial. Y aquí quiero destacar no solamente el documento, sino que el proceso al cual se llevó a cabo para poder generar el documento. Porque cada vez que nosotros pensamos en una nueva tecnología, y en particular cuando nosotros decimos la palabra inteligencia artificial, inmediatamente se vienen imágenes hollywoodescas de futuros distópicos donde las máquinas se sublevan, y está la película Terminator o está la película de Matrix, y ustedes pueden nombrar sus películas favoritas que hablan desde un punto de vista negativo de lo que puede llegar a significar la adopción de tecnología, y lo peor de todo, hablan desde un punto de vista determinístico, es decir, que nosotros como especie humana no tenemos nada que hacer frente al avance tecnológico, y no nos damos cuenta que la tecnología es una herramienta y depende de nosotros para qué utilizarla. Y por lo mismo, dentro de ese proceso deliberativo sirve para poder ir enfrentando cuáles son los temores que existen legítimamente cuando aparece una nueva tecnología. Y esto no es solamente algo reciente. En toda la historia de la humanidad ha estado presente, desde la mitología griega con el mito de Prometeo, que le entregó una tecnología llamada fuego a la humanidad, y por eso fue condenado a que una águila le comiera su hígado todas las noches. Desde la mitología griega que le hemos tenido susto a la tecnología. Y por lo mismo el proceso es tan relevante. Se realizaron 69 mesas de trabajo regionales, 70 mesas autoconvocadas, 15 reuniones temáticas. En total, casi 9.000 personas participaron de este proceso, que venían de los distintos sectores de la sociedad: academia, industria, sociedad civil. Y el resultado es una política de inteligencia artificial que se funda en 4 principios para una sociedad más justa y más próspera. En primer lugar, en nuestra política nacional de inteligencia artificial pone al centro a las personas y el respeto de los derechos humanos y de la seguridad. También otro eje principal es la inteligencia artificial para un desarrollo más sustentable o sostenible, una inteligencia artificial inclusiva y también una inteligencia artificial globalizada y en evolución. Y también nosotros tuvimos 3 ejes principales para el desarrollo de esta política de inteligencia artificial. Nos centramos en lo que son los factores habilitantes, desarrollo de talento, infraestructura tecnológica, pero por sobre todo datos. La revolución de la inteligencia artificial no es una revolución de la matemática. La matemática la conocemos desde los años 70. Lo que está cambiando ahora es que tenemos la capacidad de cómputo como nunca antes la hemos tenido. Gracias a la nube, analizar datos y poder almacenarlos es mucho más barato, pero por sobre todo estamos teniendo cada vez más datos sobre los cuales poder entrenar los algoritmos. Y esos datos, ojo, muchas veces son datos que son propietarios de alguna empresa, pero todavía no empezamos a discutir la enorme riqueza que se genera cuando uno se empieza
a disponibilizar datos públicos, un dato como un bien público. Y ahí creo yo, no estoy hablando de datos personales, pero sí hay mucha riqueza para generar, si es que, a propósito que estamos en un panel internacional, si es que distintos países empiezan a generar open datasets para que puedan entrenarse nuevos algoritmos y que los mismos emprendedores puedan generar nuevas innovaciones y emprendimientos al respecto. Otro eje de la política de inteligencia artificial tiene que ver con el desarrollo y la adopción de inteligencia artificial, y por eso hay instrumentos de fomento a la investigación y desarrollo en esta área, adopción por parte de la industria, en el Estado y sobre todo también fondos para emprendimientos basados en inteligencia artificial. Y un tercer eje tiene que ver con la ética y aspectos regulatorios, y sobre todo porque todo nuevo cambio tecnológico supone impactos que son sociales y que son económicos, de los cuales nosotros tenemos que hacernos cargo, como por ejemplo, impacto en el mundo del trabajo, sesgo que pueda llegar a tener o no la inteligencia artificial en función de cómo se construyen los algoritmos, sesgos de género, temas de ciberseguridad, etc. La política también está acompañada de un plan concreto de acción que tiene acciones para la próxima década, y estas acciones han sido diseñadas y implementadas durante el plan, durante la elaboración de nuestra política de inteligencia artificial. En concreto, se proponen más de 70 acciones prioritarias con 185 iniciativas, en las que nos complete a nosotros como Ministerio de Economía. Ya hemos comprometido 17 alternativas, 5 en particulares me gustaría destacar. En primer lugar, el Data Observatory como un habilitador del ecosistema. La misión del Data Observatory es poder disponibilizar estos grandes datasets de valor global que pueden generar mucho valor económico, pero por sobre todo que permiten ir liberando la cancha para que aquellos emprendedores que pueden tener el talento, pero a lo mejor no tienen el acceso a los datos, puedan construir sobre estos datasets abiertos sus propios emprendimientos y entrenar sus algoritmos. En segundo lugar, hicimos modificaciones a la encuesta de tecnologías de información y comunicación para focalizarnos en preguntas específicas sobre adopción de inteligencia artificial en la economía. Estamos en proceso de revisión y actualización de la Ley de Investigación y Desarrollo. Esperamos próximamente dar noticias al respecto. Tenemos programas tecnológicos basados en inteligencia artificial. Y por último, una iniciativa que me gustaría destacar es la del sandbox regulatorio, al cual me voy a referir en breves instantes. Nosotros estamos también priorizando los sectores productivos para poder ir mejorando su productividad mediante la utilización de inteligencia artificial. Fue así como a través de Corfo se creó un programa tecnológico de reactivación económica llamado Inteligencia Artificial para la Transformación de la Economía, y este programa, elaborado con los centros tecnológicos de Corfo, ya se adjudicó un cofinanciamiento de 1.000 millones de pesos a un proyecto basados en la utilización de inteligencia artificial para la reactivación económica de los sectores productivos. Y ahora sí vuelvo un poquito a lo que yo les había mencionado sobre la utilización la creación del primer sandbox regulatorio, en particular basado en temas de inteligencia artificial y de aspectos éticos. ¿Y por qué creo yo que la inteligencia artificial, o cuando uno se pone a pensar en la tasa a la cual nosotros venimos adoptando tecnología, también nos fuerza a nosotros a pensar modelos regulatorios que son distintos, toda vez que el avance tecnológico es más rápido que el proceso deliberativo al cual nosotros estamos acostumbrados para poder llegar a consenso para la creación de nuevas leyes. Entonces, cuando uno genera una nueva regulación, siempre tiene que tener mucho cuidado, porque subregular a lo mejor impide que crezca una industria, pero sobreregular también a lo mejor impide la competencia o que se metan nuevos actores a una industria que ya existe. Entonces, en ese equilibrio nosotros empezamos a buscar opciones distintas de cómo poder generar marcos regulatorios, y en particular nosotros tenemos el primer sandbox regulatorio de inteligencia artificial que consta de 4 sesiones. La primera fue el 10 de septiembre para categorizar el ecosistema. La segunda fue para meternos más en lo que puede llegar a ser un sandbox, en qué consiste, cómo poder hacerlo. La del 5 de noviembre fue la construcción colaborativa de esto, cuáles son aquellos aspectos relevantes. Y la última vamos a sesionar el día 26 de noviembre, donde esperamos tener algún tipo de entregable que nos dé luces
sobre cómo pudiésemos tener marcos regulatorios que se vayan adaptando al desarrollo tecnológico. Nos hemos reunido con participantes, y aquí nuevamente destaco el proceso más que el resultado final, porque han participado personas del sector público, privado, de la academia, de la sociedad civil. Todos se congregan en esta cajita de arena para que tanto el regulador como regulado, como la sociedad civil, podamos ver qué se puede hacer con esta tecnología, toda vez que es incipiente y toda vez que no sabemos todavía los alcances o los modelos de negocio que pudiese estar habilitando. Solo para ir cerrando, siempre se ha dicho que data is the new oil, que los datos son el nuevo petróleo, pero yo creo que esa concepción es absolutamente errada, por cuanto si es que yo consumo petróleo, impido que tú también lo consumas. Y en ese sentido, muchas veces los datos se comportan como un bien público. Así que la analogía que a mí me gusta decir es que data is not the new oil, los datos no son el nuevo petróleo, but the new soil, es el nuevo terreno sobre el cual crece la economía digital. Y esta economía digital, sobre todo pensando en un mundo post-pandémico, es una economía que está basada en bits, en datos y en conocimiento. Y así como la tierra necesita fertilizante, nosotros requerimos de elementos habilitadores para que este terreno pueda aprovechar al máximo su potencial. Y esos factores habilitantes son políticas con planes concretos como las que le acabo de presentar, y también estrategias que son transversales, políticas de Estado de largo plazo que logren una continuidad en el tiempo. Este es el único camino posible para poder construir un futuro más justo, próspero y sostenible para nuestro país, y ese futuro pasa necesariamente por la adopción de tecnología. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Julio, por esta súper interesante presentación y por darnos a conocer de qué se trata esta nueva estrategia de inteligencia artificial de nuestro país, que sin duda nos debe estar poniendo a la cabeza, por lo menos en Latinoamérica, no sé si a nivel mundial, yo creo que sí también, sobre estos temas tan necesarios. Así que muchísimas gracias. Hay algunas preguntas en el chat que las vamos a ver después, que tienen relación con algunos aspectos que tocaste en tu presentación. Pero antes vamos a escuchar a Francisca, Francisca de Microsoft. Tú tienes la palabra, Francisca, para hacer tu presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Supongo que ya se ve mi pantalla, ¿sí? Sí, perfecto. Excelente, excelente. Y me encantó, y además hace perfecto link con mi presentación, el final de la presentación del subsecretario, cuando nos hablaba de que la data no es oil, sino que es más bien la tierra, ¿no? Como el soil. Y yo había escuchado otra analogía que me gusta mucho y se la comparto para que lo pensemos, que la data realmente es el agua. Hoy día para nuestra economía es tan estructurante, es tan vital, que también hay varias analogías muy interesantes que asemejan la data como el agua para nuestra vida digital. Y siguiendo en esta línea, yo digo, el contexto, si bien hoy día nos convoca a hablar un poco del impacto de la inteligencia artificial en nuestro país, en la región, yo digo, no olvidemos el contexto global en el que estamos. Y aquí los llamo a reflexionar sobre el hecho que estamos en una transformación que yo llamo la transformación por dos. Yo creo que llevamos ya unos 20, 30 años hablando de transformación digital, y a todo este desafío de transformación digital que llevamos las últimas 2 décadas discutiendo, accionando, tenemos una transformación que es tan grande o incluso más relevante que la transformación digital, que es la transformación en sustentabilidad. Y podríamos nosotros pensar que son dos transformaciones desvinculadas o que actúan por carriles paralelos, pero la verdad es que la visión que me gustaría compartir con ustedes hoy es esta transformación por dos que realmente se potencia como una gran ola, y en la cual se vincula tecnología y sustentabilidad en pro del beneficio de nosotros, las personas, y por supuesto del planeta. Así que quería comenzar mi presentación un poco haciendo ese setting, ese setting del contexto mundial al cual nos llama la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial, y estoy segura, muchos de los que están hoy día compartiendo con nosotros no tienen un background con foco tecnológico, o con foco como antes llamábamos los computines, no, pero la verdad es que son temas que hoy día nos convocan a todos por este contexto mundial que yo les comentaba, que es esta doble transformación, tanto digital como de sustentabilidad. Yo también voy a compartir algunos números, pero la verdad es que son números más bien para motivar la
la discusión, ¿no? Estos son una estimación también, la pandemia nos ha llevado a esto, a desafiar nuestros números, pero esta es una estimación respecto a cómo la utilización de analytics y inteligencia artificial está llegando a los sistemas de control industriales. Es decir, no solamente en la academia, no solamente en la investigación, sino que yo estoy hablando directamente en la industria. Nuestra estimación es que, o la estimación en este caso de Gartner, es que hoy día es alrededor del 5%, mientras que el 2025, estamos hablando que esto está a la vuelta de la esquina, va a ser al menos un 30%, y yo ya les comentaba antes, algo que hemos aprendido en la pandemia, es que estos números pueden incluso superarse dada la velocidad de los cambios que tenemos hoy. Bien, ese es un número positivo, ¿cierto? En el cual nosotros pensamos, mira, la inteligencia artificial está impactando cada vez más industrias, y Jan y el subsecretario esto lo mencionaron también en sus presentaciones, pero quise compartir con ustedes hoy día otro número que me parece no es un número para que nos llame a la inacción, todo lo contrario, es un número para que nos llame a la acción, y es más allá de la preocupación, sino que seamos conscientes realmente del avance tecnológico y la velocidad de los cambios, pero a la vez de ciertos riesgos. Y el número que les quiero compartir hoy día es justamente cómo está creciendo el cibercrimen. Hoy día el cibercrimen se puede evaluar nuevamente una estimación a nivel global en 6 trillones de dólares, pero al 2025 van a ser 10,5 trillones de dólares. Es un impacto tremendo, y esto nos parece números tan lejanos, tan globales, que decimos, bueno, ¿cómo nos llega a nosotros? Entonces quiero acercar un poco este número a nuestra realidad. Bueno, ¿qué ocurrió con el inicio de la pandemia y el uso intensivo en tecnología? Aumentaron en más del 600%, de hecho casi el 700%, en los ataques a través de phishing. Es decir, muchos de esos ataques entran por nosotros, por canales que se vinculan con nosotros las personas. Así que tremendo desafío. Y por otro lado, fíjense en el número, nuevamente hasta nos cuesta dimensionar, 50 millones de ataques a nuestros passwords todos los días. Eso es lo que está ocurriendo hoy. Y algo que yo sé que le gusta mucho también al subsecretario y al gobierno actual, pero también al próximo, yo creo que nos gusta a todos los chilenos, es lo que está sucediendo con las pymes, y es lo que está sucediendo con la digitalización y la democratización de la tecnología y estas pequeñas y medianas empresas. ¿Qué está sucediendo entonces? Y aquí traje un par de números que quiero compartir también. El 33% de los ciberataques tienen como target estas pequeñas y medianas empresas. Pero ¿por qué especialmente les traje este número hoy día para compartir, y pensando sobre todo en la participación del subsecretario? De estos ataques que reciben las pequeñas y medianas empresas, las pequeñas y medianas empresas están tan vulnerables que el 61% de ellas no pueden operar, porque muchas veces reciben ataques tan sencillos como robar su identidad digital en alguna de las redes sociales y pierden su canal de venta. Por tanto, hay una fragilidad, hay ciertos riesgos que tenemos que como sociedad trabajar en conjunto. Bueno, y voy a ir cerrando mi presentación porque creo que hay varias preguntas bien interesantes en el chat que sería bueno poder discutir nosotros 3 panelistas, pero quiero terminar porque esto tiene un poquito de matemáticas, pero quiero dar una última ecuación que es una matemática humana. Nosotros hablamos de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no es una tecnología única. Me gustaría dejar un concepto, y me encanta como pensar en objetos, en imágenes. La inteligencia artificial es más un paraguas que involucra distintas tecnologías que se han ido desarrollando en los últimos 70 años. Estoy hablando de machine learning, de deep learning, de la capacidad de las máquinas para entender nuestro lenguaje. Estoy hablando entonces de la inteligencia artificial como un paraguas. Y en ese sentido, esta ecuación que yo digo es matemática, pero al mismo tiempo humana, la pensamos y la reflexión va en este sentido. La intensidad de esta tecnología, intensidad de esta tecnología, que es como un paraguas que yo les digo, está muy relacionada o está directamente relacionada con la capacidad de adoptar tecnología, nuestra capacidad de generar tecnología, pero principalmente, y por eso está como amplificador, principalmente depende de la confianza. Y cuando hablo de la confianza, estoy hablando justamente de los números que acabo de compartir con ustedes. Estoy hablando de la ciberseguridad, estoy hablando de la regulación, que nos mencionaba también el subsecretario previamente, es de la educación que necesitamos. Probablemente ninguno de nosotros cuando fue al colegio hablábamos de ciberseguridad.
Por tanto, requiere una transformación para generar este entorno de confianza realmente muy profunda. Y con respecto a estos otros dos componentes, que es la capacidad de adopción tecnológica y la capacidad de generación tecnológica, el componente clave somos nuevamente las personas. Así que hay una necesidad de transformar a las personas o de generarnos nuevas skills para que podamos entonces democratizar el uso y el beneficio, sobre todo el beneficio de la inteligencia artificial. Esa es un poco la visión que tenemos también nosotros desde Microsoft, y ahí contarles qué estamos haciendo puntualmente, porque comencé hablando como un poco del planeta, y que quiero terminar mi presentación hoy día hablando un poco de Chile, qué estamos haciendo en el caso de Chile. Nosotros, y al igual que otros players de la industria tecnológica, me encanta lo que está sucediendo, no es algo que está ocurriendo solamente con Microsoft, sino que está ocurriendo con el distinto de los players de la industria tecnológica. Hemos elegido a Chile como nuestro lugar para tocar base, para tener un punto más de conexión de nuestra nube global. Nuestra nube Azure va a tener una región de data centers en Chile, pero no solo para Chile, de Chile para el mundo. Y eso nos abre una posibilidad como país tremenda. Una cosa es la infraestructura digital que está llegando, como ya les mencionaba yo antes, no solamente Microsoft, sino que el resto de los players de la industria también. Esto genera un ecosistema de infraestructura digital, pero la pregunta, y yo un poco, y los dejo pensando un poco, ¿qué tan rápido nos estamos transformando nosotros? ¿Qué tan rápido las universidades están formando a los profesionales? Las universidades no solamente, sino que las empresas transformando su capacidad laboral para nosotros poder abrazar el beneficio, porque el número que compartió el subsecretario respecto a cuánto de ese aumento del PIB nos vamos a llevar en Latinoamérica es súper bajo. Yo creo que podemos desafiarlo de todas maneras, y en particular en Chile creo que tenemos una situación que se está dando beneficiosa para capturar ese beneficio para nuestro país. Así que bueno, les dejo una visión un poquito de esta visión como planetaria, de cómo hoy día estamos pensando la tecnología y cómo nosotros somos parte de esa red global. O sea, no todos los países tienen regiones de cloud globales, y en el caso de Chile no solamente estamos llegando nosotros como Microsoft, hay otros participantes de la industria llegando. O sea, tenemos las condiciones, tenemos la infraestructura, y yo creo que es más llamado a la acción para nuestra propia transformación. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Francisca. Sin duda quedamos súper estimulados con todos los desafíos que se vienen, con la información que nos has compartido y el papel que está jugando Microsoft también en la región y en Chile en particular. Nos hablaste de un data center, todo sobre del Microsoft Cloud Azure y cómo utilizarlo, etcétera. Así que muchísimas gracias, y efectivamente tenemos preguntas que tienen relación con todo lo que se ha hablado y muy interesantes. Voy a partir con una para atarla a lo que tú acabas de hablar, y es una pregunta que la voy a hacer primero para Jan, para después pasarle la palabra a ustedes. Y es: ¿de qué magnitud creen que es el desafío de la capacitación y mejora en las habilidades de capital humano para responder a las demandas de una era con creciente presencia de inteligencia artificial? ¿Cómo ha sido y está siendo la experiencia canadiense? Y luego le voy a preguntar a ustedes, que ya lo han mencionado de alguna manera, cómo la experiencia ha sido la experiencia en Chile. Jan, if you can share some thoughts about it, please. Por supuesto. Hemos tenido mucha suerte en Canadá de tener a las universidades, especialmente en Toronto y Montreal, que han atraído desde hace años ya las mejores mentes de investigación en inteligencia artificial. Y esos líderes han creado toda una serie de doctorados, PhDs, o sea, es un ambiente muy, muy rico, muy beneficioso y ha traído talentos y estudiantes globales de todos los mercados. Aunque sí creo que la siguiente fase de IA va a ser llevar la IA a la secundaria y a otras
preuniversidades, pero sí para crear y seguir esa fortaleza que han creado las universidades y cómo las empresas se han beneficiado y han aprovechado eso. Yo sé que tú tienes una relación Microsoft Canadá en este sentido. No sé si subsecretario o Francisca quieren... adelante, ya que te citó Me encantaría complementarlo de Jan, porque en nuestra visión también algo que tenemos que empujar con fuerza es lo que en inglés se llama long life learning, es decir, el ritmo de cambio tecnológico en el que vivimos ya no da para solamente pensar en estudiar en los colegios y en universidades, sino que realmente es aprender toda la vida. Y ahí entonces tenemos que hacer un cambio de mindset también, más allá de las universidades o los centros tradicionales de educación, sino que como también las empresas, como el gobierno, y como parte de nuestro trabajo es aprender. Les comparto una experiencia súper personal, pero parte de mi trabajo y de todo mi equipo en Microsoft, nosotros dedicamos parte de nuestro tiempo en aprender, pero no en la noche, no es como en tiempo extra, no, es esencial parte de nuestro trabajo. Qué interesante. Subsecretario, adelante, por favor. Sí, un par de datos. Desde un punto de vista del talento digital en Chile, se estima que hay un déficit de aproximadamente 5.000 talentos digitales al año que debiésemos nosotros estar incorporando. Por lo mismo, hace un tiempo ya Becas Chile estaba intencionando ciertas becas para que fueran focalizadas en temas de talento digital. Ahora, cuando nosotros nos ponemos a pensar un poquito más ampliamente sobre... Una cosa es la generación de los algoritmos o lo que pueden llegar a ser los datos. Hay nuevas carreras que se están creando en temas de data science, pero al final del día la utilización de inteligencia artificial va a ser absolutamente transversal. O sea, da lo mismo, a lo mejor tú estudiaste medicina y vas a tener que estar interactuando con robots que están operando o interpretando las imágenes que hizo un algoritmo para poder determinar si es que una paciente tiene cáncer de mama o no, que son cosas que están utilizándose actualmente en medicina nacional. ¿Para qué hablar de educación? ¿Para qué hablar de distintas áreas donde este tipo de tecnologías van a tener un impacto y van a redefinir el mundo del trabajo? Y ahí me gustaría complementar lo que dijo María Francisca, porque no es solamente el hecho de tener múltiples fuentes de aprendizaje lo que nos va a permitir progresar, sino que también cómo podemos generar marcos de certificación de aquellas habilidades, asumiendo que aquellas habilidades pueden haber sido obtenidas en distintos lados. Porque hasta ahora las universidades entregan como un certificador de habilidades. Y si tú crees que puedes aprender de distintas formas, entonces, bueno, ¿cómo podemos empezar a homologar esas competencias? Y creo que ahí hay un desafío enorme para poder romper ciertos esquemas. Nosotros tenemos una educación que es súper profesionalizante y te exigen el título de tantos semestres para poder pasar a esquemas más flexibles que te reconozcan la habilidad independiente de donde esta habilidad haya sido adquirida. Muchísimas gracias, subsecretario. Y aprovecho de preguntarle, porque estamos hablando de educación en general, pero hay una pregunta que hizo Mónica Retamal, la directora ejecutiva de la Fundación CODEA, que dice que, y esta pregunta la voy a extender después a Jan, a ver cuál es la experiencia en Canadá. Sabemos que para lograr realmente un Estado más inteligente, no solo necesitamos políticas, sino que necesitamos personas que entiendan del tema para poder sacar el potencial de la inteligencia artificial. ¿Cómo el Estado se hace cargo de que los empleados públicos entiendan sobre el tema y vean su potencial? No pareciera que tenemos hoy un Estado más inteligente que hace 5 o 10 años, y la velocidad, tal como lo hemos visto, es tremenda. O sea, el gap es cada vez más grande. ¿Qué políticas o cómo se han hecho cargo de esto, subsecretario? ¿O están los planes? ¿O a lo mejor en esta misma estrategia que acaban de lanzar está incluido este aspecto? Y después le voy a preguntar a Jan, en el caso de Canadá, cómo abordaron esto en el mundo público. Aprovecho de mandar un gran saludo a Mónica Retamal. A ver, yo creo que el tema de la utilización de inteligencia artificial en el Estado no pasa necesariamente por la capacitación de los funcionarios públicos, que dentro de... hay programas permanentes dentro del Estado de capacitación. Yo creo que los talones de Aquiles que nosotros tenemos, y es una discusión que espero se dé, a nosotros nos quedan 4 meses, pero que la recoja el próximo gobierno, es cómo mejoramos la interoperabilidad de datos al interior del Estado. Es eso.
porque hasta ahora muchas veces funcionamos como silos, no hay mayor interoperabilidad, es difícil poder ir juntando, mezclando esos datos, y creo yo que ese es el principal desafío si es que queremos después meterle un poquito más de tecnología a distintos procesos. Es cómo se monta eso, con qué institucionalidad. ¿Va a ser una agencia? ¿Una agencia depende de quién? ¿Con qué forma? ¿Con qué atribuciones? ¿Cómo manejamos bien los datos personales? Yo creo que esas son las preguntas que tenemos que, o que el próximo presidente de Chile va a tener que hacer, y espero que sea también parte de la discusión que a lo mejor aflora, a lo mejor no dentro de los programas presidenciales de cara a la segunda vuelta. Muchísimas gracias. Jan. Gracias. Thank you. Look, I Muchas gracias. Mira, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho el viceministro. Mira, nosotros en Canadá, cuando dejamos de ver a IA como algo allá en el cielo, lo que tuvimos es que aterrizarlo, mostrando los beneficios de usar IA en ciertas circunstancias. Yo hablé de cómo nuestros doctores pueden potenciar IA para un diagnóstico más rápido y para que las personas puedan pasar más rápidamente por el sistema de salud. Así que para que se tenga real progreso en nuestros países, debemos parar de conversar de IA allá arriba en el cielo y comenzar a hablar de los usos prácticos que son beneficiosos. Porque es así como las sociedades confían, es así como van a entender el beneficio de avanzar, y subsecretario también pues, su referencia con todo el elemento de privacidad de datos es un elemento crítico, porque la IA es facilitada solo por datos, y como los ciudadanos canadienses y chilenos si entienden la importancia para mí, para mi familia, mi comunidad, entonces voy a apoyar a que avance. Y eso ayudará a los políticos y decisores para ir en un camino fast track. Muchas gracias, Jan. Quiero recalcar que acaba de dejar en el chat, Francisca, ¿no? Sí, acaba de postear, dice, si alguien quiere comenzar aprendiendo inteligencia artificial hoy, aquí les dejo una alternativa conducente a certificación. Muchísimas gracias, Francisca. Creo que voy a ser la primera alumna de este webinar, por lo menos. De todas maneras. Voy a hacer un cambio de tema, y es en relación a una de las preguntas, una de las primeras que se hizo, que tiene un componente un poco más valórico y que de alguna manera se tocó en una de las presentaciones. Es de parte de Nicolás Luco. Dice, ayer la Universidad de Pittsburgh dio a conocer el estudio Robots, Marriageable Men, Family and Fertility, mostrando una declinación en la inequidad de género en sueldos y trabajo, pero también declina la estabilidad matrimonial, la fertilidad y el poder de ingresos de los hombres. Quiero saber si hay algún comentario respecto a eso. No sé si quién quiere tomar la palabra. Francisca. Sí, mira, yo en esta ecuación matemática, pero con un componente humano, respecto a la intensidad de la tecnología y cómo se adopta, yo les comentaba este concepto de trust. La confianza realmente, que parece un concepto tan amplio y tan profundo al mismo tiempo, si no tenemos esos cimientos bien puestos, nos va a costar avanzar en la tecnología, porque de las cosas que más conspira contra el avance tecnológico y contra el beneficio que nos puede traer la tecnología, no es solamente estos ataques de ciberseguridad que yo comentaba, sino que todas estas otras dudas que aparecen, que son totalmente legítimas respecto a el impacto en ciertos sesgos, y para eso yo creo que tenemos que borrarnos toda frontera existente. ¿A qué voy? La industria tecnológica completa con los estados a nivel mundial está trabajando en esto, en ciertos criterios éticos. Esto repito, no tiene, yo creo, ninguna, tenemos que pensar más allá del cambio de gobierno, tenemos que pensar más allá de si yo trabajo en Microsoft o en otra compañía. Este es un tema que debería convocarnos a todos, y en ese sentido, subsecretario, yo creo que hay un muy buen ejemplo en Chile con el caso de cómo se construyó la política de inteligencia artificial, esta participación amplia en la cual nosotros como sector privado también nos sentimos parte. Creo que esos son los ejemplos que tenemos que seguir para poder trabajar este componente ético, regulatorio,
de no discriminación. Yo creo que es un desafío tan grande que no nos podemos restar y tenemos que borrar estos silos que a veces nos marcan nuestras organizaciones. Muchas gracias, Francisca. Subsecretario. Sí, un par de reflexiones que son un poquito más trascendentes, porque al final del día el estudio trata de contestar cómo nos va a impactar la tecnología, o cómo impacta la tecnología en el futuro. Y ahí es donde yo hacía una crítica sobre estos futuros medios deterministas, ¿no? Donde la tecnología nos va a causar esto. Y la verdad es que el futuro no es determinístico, el futuro se construye, nosotros construimos tecnología. ¿La tecnología puede afectar nuestra evolución? Sí, el fuego afectó nuestra evolución humana, el fuego como tecnología, pero pensar que ese futuro está escrito en piedra, yo lo pongo en duda. Y lo pongo en duda porque al final del día somos una especie humana y esa especie humana es parte de nuestro acervo, no solamente transmitir genes entre generación y generación, sino que transmitir cultura y sobre todo transmitir tecnologías. Es parte de lo que nosotros hacemos como especie. Entonces, no nos vamos a extinguir, o por lo menos no creo que nos vayamos a extinguir producto de la tecnología que nosotros estemos creando, sino que al revés, la misma tecnología nos está permitiendo crear un futuro más sostenible, que es parte de lo que estaba diciendo Francisca en su presentación. Muchas gracias, subsecretario. Hay otra ¿cómo se dice?, creencia que está puesto en el común de la gente y que tiene que ver, esto ya aterrizando un poco más allá de la vulnerabilidad de los datos, más allá de si hay ataques de ciberseguridad, etcétera. Está este temor de que a raíz de la inteligencia artificial o a raíz del desarrollo de la inteligencia artificial va a haber una pérdida de los puestos de trabajo. Y esto es un temor generalizado y tiene que ver un poco quizás con desconocer de qué se trata. Pero, ¿cómo creen ustedes que se debiera enfrentar esto tanto desde el sector público como el privado? Primero lo voy a... Jan, would you like to address that? Is that a case in Canada? Well, I have to say we've been having a lot of discussion. Debo decir que hemos tenido mucho debate de esto en Canadá y especialmente en Toronto. Y debo de ver si puedo ubicar los informes de investigación que se ha hecho para compartirlos. Ciertos trabajos sí van a desaparecer, pero se crearán nuevos tipos de trabajo. Y no es que se va a reemplazar la fuerza laboral humana. Tal vez hace 5 años el público canadiense decía, va a haber mucho desplazamiento de trabajadores humanos. Lo que vemos ahora es que hay toda una categoría de puestos de trabajo donde los humanos pueden aprovechar la IA para beneficio de la economía, de pequeñas empresas, de la sociedad. Hay mucho trabajo a hacer. Hablamos con los gobiernos cómo proporcionar servicios de carrera donde las personas actualmente entiendan dónde puede estar el futuro y también nuestros niños que cruzan por el sistema escolar estén preparados para los puestos de trabajo del futuro. Pero el resultado base del trabajo que hemos hecho con la comunidad y con la comunidad de investigación y desarrollo es que van a haber trabajos para todos. No debemos temer de que el IA ha quitado el medio de subsistencia a la familia, no. Gracias. Francisca o subsecretario. Okay. No, mismo comentario anterior, que es una visión un poquito distópica que nos vamos a quedar sin trabajo, ¿ya? Que es exactamente lo mismo que sucedió a principios del siglo antepasado en Inglaterra cuando se empezaron a automatizar los textiles. Efectivamente, cambió la naturaleza de ese trabajo por la primera revolución industrial que automatizó ciertos procesos que antes eran manuales. Significa que esa gente se quedó sin trabajo, significa que la naturaleza del trabajo cambió y esa es la constante. La naturaleza de nuestro trabajo va a estar siempre cambiando. A lo mejor antes nosotros podíamos tener una profesión de por vida, vamos a tener que reinventarnos más de una vez. Y eso, ahí también la inteligencia artificial puede ayudar. El Sense, por ejemplo, en función de las habilidades que yo tengo, me puede estar empezando a recomendar ciertos cursos específicos para yo poder ir capacitándome y ir avanzando en este lifelong learning que nos decía Francisca al comienzo. Entonces, yo no le tengo temor
a que a futuro van a seguir existiendo empleos, o dicho de otra forma, imagínate un mundo donde todos los empleos lo hacen los robots. ¿No estaríamos mejor en el sentido de que tendríamos mucho más tiempo libre? También. Entonces, vuelvo a insistir, la tecnología es una herramienta y depende de nosotros cómo poder utilizarla. Hablando sobre la capacitación que se pueda estar dando en las universidades, etcétera, ¿hay alguna consideración a incluir en las mallas escolares? El subsecretario, ¿es parte de la estrategia de ir incluyendo en las mallas ya desde pequeños, incluyendo este tema de la inteligencia artificial, independiente que creo que las nuevas generaciones vinieron con el robot incorporado, esta parte del ADN, pero aún así como concepto, no sé si está considerado eso de ser incluido formalmente en las mallas. Sí, eso está efectivamente en la Estrategia Nacional de Innovación. Cuando se habla de la parte de la generación de talento, se habla de que ese talento se tiene que generar incluso en la etapa escolar. Ahora, en la etapa escolar es entender relaciones causales, entender nociones básicas de estadística, entender nociones básicas de matemática, porque sobre eso después se empiezan a construir nociones más complejas de uso de algoritmos. El pensamiento algorítmico lo que hay que empezar a introducir desde temprana edad. Muchas gracias. Voy a hacer la última pregunta, porque ya deberíamos estar cerrando el webinar. Y es una pregunta también para ti, Julio, de parte de Nicolás Luco. Dice, el martes en comisión el Senado aprobó el proyecto de neuroderechos en el que trabajó el Ministerio de Ciencias. Dice si tienes alguna opinión sobre el proyecto. A ver, voy a engarzar la discusión sobre ese proyecto de ley con lo que está pasando a nivel del sandbox regulatorio. Yo creo que aquí hay que avanzar en esquemas regulatorios que sean flexibles, toda vez que no existe todavía una tecnología para poder leer nuestras neuronas. Entonces, ahí uno corre el riesgo de cuando genera marcos regulatorios que son poco flexibles, uno osifica tempranamente lo que puede llegar a ser una discusión, porque todavía no existe la tecnología, no sabemos qué alcance va a tener. De toda lógica es poder proteger los datos personales, y esos datos personales incluye lo que yo estoy pensando, pero a mi juicio creo yo que sería más importante ponerle celeridad a la discusión que está ocurriendo del proyecto de ley de datos personales, por cuanto tenemos una legislación que es bastante antigua, y creo yo que en función de eso se pueden ir abriendo nuevos marcos regulatorios que sean un poco más flexibles, sobre todo cuando hay tecnologías que están en etapa muy temprana, incipiente, todavía no sabemos hacia dónde evolucionan. Muchísimas gracias. Bueno, hemos cumplido el horario en el cual nos habíamos comprometido a tener perdón, aquí hay una de Luis Fuentealba, dice, ¿es posible acceder al link que envió María Francisca Yáñez? El link, yo creo que sí, está activado, Francisca, ¿no? El que pusiste en el chat, sí, deberías poder, si lo copias y lo pones en la barra, debería funcionar. Quería decir que estamos cumpliendo ya el tiempo al cual nos comprometimos. Quedaron temas pendientes, yo creo que esto da para muchísimo. El tema de ciberseguridad, Francisca, que es un tema tremendamente sensible, podríamos hacer otro webinar sobre eso. Cómo el tema de los ciberataques afecta especialmente. Es que está, espérate, no aparece en su chat, qué raro. Perdona, estoy tratando de atender a Luis Fuentes antes que nos salgamos. No sé por qué no le aparece a él en el chat. Bueno, Luis, nos comprometemos a mandarte por email el link que puso Francisca en el chat, ¿ok? Para no distraernos más y terminar el webinar. Ahí está. Y la otra cosa que me llamó mucho la atención fue cómo impactan estos ataques de ciberseguridad y la poca capacidad de recuperación que efectivamente tienen las pymes, que son atacadas por los ataques y que están súper vulnerables. Me imagino que ellos son los que menos conocimiento tienen de cómo protegerse ante estos ataques. Yo creo que hay mucho por hacer, y quizás también desde el Ministerio de Economía me imagino que es uno de los temas que deben abordar, porque ya son vulnerables en muchos otros sentidos,
de falta de capital, de financiamiento, pero además luego de montar su negocio y que tengan un ciberataque y mueran, la verdad que es un tema a desarrollar y bueno, nos juntaremos de nuevo. Les agradezco muchísimo a todos. Jan, muchísimas gracias, ha sido un agrado tenerte con nosotros, compartir la experiencia de Canadá. Efectivamente, somos países muy similares en muchas materias y por eso quisimos relevar el caso de ustedes, así que muchísimas gracias. Francisca, muchísimas gracias también, súper interesante todo lo que has compartido. Y subsecretario, también muchísimas gracias por el tiempo, por dar a conocer esta estrategia que nos pareció tremendamente relevante darla a conocer, que no siempre tiene la cobertura que debería tener en las noticias, porque hay otras cosas que llaman más la atención. Así que quisimos dar esta oportunidad para poner a Chile en el mapa en estos temas. Muchísimas gracias y felicitaciones además por haber impulsado esta iniciativa. Y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy día. Los dejamos invitados para nuestro próximo webinar, el próximo miércoles, 1 de diciembre, en el cual vamos a abordar otro tema tremendamente relevante en este minuto, que es el tema del problema del suministro hoy día en las cadenas globales de valor, el tema logístico. Tenemos a panelistas, una vez más, de alto nivel que nos van a acompañar, así que los dejamos invitados para el próximo miércoles a las 9 de la mañana. Habrá traducción simultánea en el caso que Jan quiera acompañarnos también, sumarse al webinar. Y nada, les agradezco mucho de nuevo, muchísimas gracias a todos los que siguen a la Fundación. Los invitamos también a visitar nuestra página web, donde estarán disponibles las presentaciones de hoy día y el video que hemos grabado de este webinar para los que no alcanzaron a estar en todo todo el ciclo hasta el final. Así que muchas gracias.